Tiempo de lectores, de escritores y de profesores. José Pazó, que es y ha sido las tres cosas, además de traductor, viene a menudo por aquí. Sobra presentarlo. Rafael Robles es la primera vez que lo hace venir a las Noches Blancas y nos trae un libro muy asendereado que recoge casos y quisicosas acerca de quienes enseñan nuestra lengua por esos mundos de Dios o del diablo. Con el español en la maleta, editorial Esquema. Buenas noches a los dos. Rafael, vuelca el contenido de esa maleta. ¿Qué hay en ella? Buenas noches. Bueno, es la segunda vez que estoy en este verdad, programa porque hace un año cuando lo he también dicho me acabo de acordar de que viniste para hablar de Irán. Estuvimos hablando de Cierto. Irán, en fin. Vuelco el contenido de esta maleta diciendo que estos son sensaciones, ideas, experiencias dramáticas, divertidas. Creo que es un libro que puede interesar a aquellas personas que se consideran viajeros, no turistas, viajeros, y que además están entregados al mundo de la educación o consideran que el mundo de la educación es la clave para el desarrollo de las naciones. Todo profesor que quiera mejorar su educación en España o donde sea, creo que desde aquí puede ver una perspectiva para entender las dificultades de la enseñanza en otros países, de las dificultades que han de pasar los profesores para poder vivir en esos países. Estos no son turistas los que aparecen aquí en el libro, son personas que maman desde dentro las dificultades y las felicidades de todo país. ¿Fue a ti a quien se le ocurrió la idea? Sí, sí. Hay un foro de profesores de español, ¿no? Sí. Que es de donde sale también el libro, ¿no? Exacto. Las nuevas tecnologías es lo que permite. Yo he pasado 2 años preparando este libro, dialogando con casi 30 profesores para que al final se produzca esto. El proceso de preparación, bueno, desde China, desde África, desde Latinoamérica, desde distintos puntos del planeta, hemos logrado, gracias a las tecnologías, a los correos electrónicos, a infinidad de cuestiones que ahora no vamos a detallar, reunir esto. Y a mí eso me ha parecido una experiencia maravillosa de aprendizaje y queremos compartir esta experiencia con los demás. De hecho, pues estamos pensando en hacer una segunda edición donde perfeccionemos o donde mejoremos los errores que hayamos podido cometer aquí y ampliar ese número de países que se recogen. ¿Qué criterio de selección has seguido? Porque el libro es desigual, hay textos mejores que otros, ¿no? Bueno, todos los textos tienen su encanto, de todos se puede aprender algo. Bien es cierto que a lo mejor en cuestiones de estilo y tal, pues puede haber ciertas diferencias. El criterio de selección, hemos descartado algunos textos, eso sin duda. Se han ido corrigiendo en una labor que ha sido común entre todos, aunque algunos pocos profesores han tomado más la iniciativa de este proceso de corrección, pero el criterio de selección ha sido simplemente que sean textos, no pretendemos una profundidad absoluta, pretendemos despertar interés, pretendemos incluso emocionar, transmitir la pasión por la educación. Es un criterio un poco abstracto, pero... Bueno, son tranches de vie, ¿no? Breves ensayos de carácter pedagógico o incluso sociológico y muchas anécdotas, a menudo cómicas y otras trágicas o tragicómicas, ¿no? Exacto. Ya digo, no pretendemos profundizar, pretendemos, pues a lo mejor, tenemos aquí a José Pazó, no son haikus, pero sí que queremos absoluta brevedad, dar simples sensaciones y aquel que se enamore de alguno de estos relatos o le guste, le llame la atención, pues ya tendrá tiempo para profundizar. Estos son simples... podemos decirlo, propaganda que ha intentado ser un poquito bella. Tú, José, que eres persona avalada por una larga trayectoria de profesor de español por esos mundos, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Lo has leído? Hombre, el libro me parece una iniciativa muy interesante por varias razones, ¿no? La enseñanza del español fuera de España o dentro de España a extranjeros es algo relativamente joven en España. O sea, así como Inglaterra, Francia tienen una tradición más grande, en España es algo de los últimos años. Tú has sido un pionero un poco, ¿no? Ser un profesor de... Hombre, bueno, existía la tradición de los lectores de español sí, en universidades. Pero eso es otra cosa, porque esos eran intelectuales, sí, profesores de universidad aquí, que muchas veces, por razones de obligación, de destierro, etcétera, pasaron a universidades norteamericanas, o simplemente inglesas, económicas, o ganas de aventura. O económicas, pero los menos, porque salvo en la época de la República con la Junta de la Ampliación de Estudios, el contacto universitario con el extranjero ha sido muy reducido en España. Realmente es en los años 70, 80... Hombre, estaba muy polarizado en el ámbito de la filología románica, ¿no? De la sí, especialidad de filología románica en la Facultad sí, de Letras. pero aún así reducido. O sea, es verdad que había algunas cátedras, ¿no?, en Cambridge, en algunos sitios donde había cierta tradición de contacto antes, pero
digamos que el fenómeno en grandes números es algo muy moderno. A mí me interesa por una razón, porque yo creo que el profesor de español fuera, el profesor de una lengua fuera de su país, está en una situación muy peculiar, es una especie de vagabundo. Y luego además hay algo también peculiar, las lenguas son especies de virus, o sea, nosotros las lenguas las contagiamos a la gente. Una vez que nos las contagian no podemos librarnos de ellas en toda nuestra existencia, aunque no las conozcamos muy bien. Las lenguas mutan, cambian. La lengua en ese sentido, que esto Ginsberg, Allen Ginsberg, esta idea en algún momento él la desarrolló, tienen un aspecto muy vírico. Y los profesores de español son propagadores y profesoras de estos virus fuera de su cultura. El español como ¿no? epidemia. Como ¿no? epidemia, exactamente. Porque las lenguas tienen algo de más epidemia, que ¿no? la españolidad. Es decir, somos más embajadores que los propios embajadores oficiales, ¿no crees? Sí, sí, no, en mucho más, porque somos embajadores muchas veces de la cotidianeidad, de la intimidad, a menudo de las estos pequeñas cosas. profesores desterrados, por decirlo de algún modo, enloquecen. Yo he conocido verdaderos casos de gente que, en fin, que perdía el oremus, ¿no? Que daba en toda suerte de disparates, ¿no? Gente muy pintoresca he conocido yo. Claro, porque es una situación, es un poco como los colonos en el África colonial, ¿no? Es gente que al perder cierto contacto con sus raíces, pues muchas veces se producen, ¿no? Cambios. Hay veces que los países te atrapan, te absorben. También. Por eso es muy importante volver de vez en cuando a España, como hacen los propios diplomáticos, ¿no? Están una temporada en España, luego vuelven otra vez a su país de destino y luego otra vez a España para no perder los referentes y no enloquecer. Pero en otros tiempos no volvían. Uno que se iba a Japón, claro, como el profesor Muñoz Peñalver, ya no regresó nunca. Claro, ¿no? enloqueció. Echemos un poco la cuenta de la vieja, Rafael. Yo he contado, a lo mejor me he equivocado, pero en fin, más o menos, en este libro, 13 países europeos, 9 asiáticos, 2 americanos, 2 del Pacífico y 1 de África. Sí. Desequilibrio geográfico manifiesto, ¿no? Un desequilibrio geográfico manifiesto, absoluto, que intentaremos resolver en un segundo intento de equilibrar las cosas, no ser tan europeístas, vamos a centrarnos en países un poquito más apasionantes, donde no haya tanto turista, vamos a centrarnos en África, vamos a centrarnos en Asia, en fin, eso lo iremos haciendo poco a poco. Bueno, pues a la espera de que os centréis, centrémonos en tu relato. Tu relato se refiere a Irán, país deformado por la mala uva y el sectarismo de los europeos que se creen los reyes del mambo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, y estos días igual, vemos en la televisión constantemente noticias absurdas, falsas, sobre lo demoníacos que son los iraníes, sus gobiernos, etc. Hay que visitar Irán, tú lo conoces muy bien, mucho mejor que yo, te lo has recorrido de punta a punta y sabes que Irán, que el antiguo imperio persa es una maravilla que hay que visitar y que no hay que fiarse de ese aparato de la televisión que transmite. Es un país acogedor, es un país de gente educada, de gente ilustrada. No tiene nada que ver con la imagen que nos están transmitiendo. ¿No? Eso es. Claro, hay que robarles el petróleo o se me escapan algún tipo de razón, ahí en las cloacas del poder sabrán ellos lo que hacen, pero cualquiera que vaya a Irán podrá gozar de la amabilidad de los persas, de los iraníes, de la cultura, de la poesía persa. Tú dices que no es un Estado fracasado, que es un Estado donde los hospitales funcionan, las universidades funcionan, en fin, donde toda la sociedad funciona. Hombre, ¿no? tienen más dificultades que en España, pero es que les estamos sometiendo a unas sanciones económicas que a pesar de todo están siendo capaces de sobrellevar. Tiene un mérito impresionante ese... Tú cuentas la anécdota de cómo les irrita a los farsis, a los persas, a los iraníes, que el extranjero que llega allí confunda el farsi, que es una lengua antiquísima, con el árabe. Sí. Cuando allí no se habla árabe, ahí no se habla farsi, no se habla árabe, persa. No se habla árabe, hay una pequeña comunidad en el sur que hablan un poquito más de árabe, en las fronteras con Irak y tal, pero ahí se habla farsi, y de hecho ellos no tienen demasiado aprecio por lo árabe, los árabes fueron los que les invadieron, entonces que les confundan con los árabes es como si confundiera a alguien el español con el alemán, algo así. A ti cuando enseñabas allí te llamaba la atención ver cómo había alumnos y alumnas que iban cogidos de la mano. Sí. Cosa rara allí, ¿no? Una estampa insólita. ¿no? Era un pequeño gesto de revolución. Oye, me voy a dar la mano con la mujer a la que yo quiero y voy a pasear por las calles. Y cada vez lo va haciendo más gente y bueno, es una forma de ir rompiendo con tradiciones que a lo mejor no son del todo buenas. José, profesor de español en remotas tierras, un desarraigado, un integrado, un enfermo de nostalgia, todo eso. Todo eso, ¿no? Simultáneamente y sucesivamente a veces.
Sí, yo creo que un profesor de lenguas es todas esas cosas, ¿no? Pasa por esos estados. Evidentemente, para irte fuera a vivir necesitas tener cierto afán, pero a la vez siempre existe esa añoranza, ¿no? Pero esos aspectos emocionales, ¿no? de la vida de alguien que vive fuera y que está muy en contacto con la otra sociedad, porque una de las características, yo creo, de los profesores de español frente a expatriados de otro tipo, es que el contacto con la sociedad es mucho mayor, el conocimiento de la idiosincrasia, de la forma de pensar es mucho mayor. Bueno, hablas de rasgos emocionales, a menudo incluso se establecen lazos matrimoniales, Lazos matrimoniales, ¿no? Con porque los o las nativas, ¿no? Ajá, y en el libro esto se ve bien, ¿no? Claro. El que muchas de las experiencias vienen dadas por relaciones sentimentales que llevan a la gente a moverse, a irse a un sitio a otro, ¿no? Una cosa muy interesante de la enseñanza de lenguas es que la mayoría de la gente que estudia lenguas son mujeres. Sí, es verdad. En todo el mundo, o sea, eso pasa en Estados Unidos, en Japón, no sé en Irán Sí, cómo será, también, pero también. no me extrañaría que fuera así, ¿no? Y es algo que a menudo yo me he preguntado, o sea, ¿por qué el estudio de lenguas Bueno, extranjeras? las lenguas siempre han viajado con las mujeres, que eran las claro, que van al claro, mercado, claro. las que se ponen en contacto con, en fin, con el Ajá. pueblo, ¿no? Y las que establecen relaciones sentimentales, muchas veces. El reverso de la medalla, ilusiones perdidas, esfuerzos inútiles, bajo nivel de estudios en muchos casos, falta de interés por parte de los alumnos. ¿Qué hay de eso? Porque, hombre, a veces uno siente que realmente está predicando en el desierto, ¿no? Sin duda, hay muchísimas dificultades, nivel bajo de estudios, los alumnos no escuchan, los propios centros donde se imparte la enseñanza, pues, no sé, cuando yo trabajaba en China, pues no había ventanas o el televisor era absolutamente, no funcionaba cuando había que utilizarlo, había desconchones en las paredes, hay que luchar con dificultades, pero lo apasionante de viajar es que no eres un turista, no vas de hotel en hotel viendo museos, sino que te enfrentas a dificultades y cada vez que las vas superando, vas mejorando, vas avanzando en la vida, vas mejorando como persona. Tú fuiste profesor en China. Sí, sí. ¿Dónde? Yo en la provincia de Sichuan, en Zhejiang, la ciudad de Zhejiang. Bueno, una ciudad de solo 1 millón de Te habitantes. lo pregunto porque yo tuve una experiencia verdaderamente desoladora en una gira de conferencias que di por varios departamentos de español de universidades chinas. Y entre todos los alumnos que venían disciplinadamente a las conferencias, 100, 150, 200 alumnos, aula llena, los profesores, etcétera, yo naturalmente hablaba de libros y descubrí que no leían libros. Ellos lo decían, pero nosotros no leemos libros, ¿para qué sirve leer libros? Solamente había una profesora. Evidentemente leían libros escolares, los necesarios para aprobar las asignaturas, pero no leían libros de literatura, nadie, ni siquiera los propios libros. Yo les hablaba de Lao Tse, les hablaba de Confucio, no tenían ni idea. Esto me llamó poderosamente la atención, ¿eh? Querían aprender español pues para irse a trabajar a Iberoamérica o para fundar una empresa que es el sueño de casi todos los chinos y res més. Es eso, ver telenovelas, hacer negocios con Iberoamérica y bueno, ya sabes, los chinos son muy disciplinados, muy sumisos a la hora de estudiar. Si tú le dices que estudien no sé cuántas páginas, se las memorizan, les falta pensamiento crítico, pero es un pueblo muy trabajador, ¿eh? Y sí, en efecto, no había reparado yo en eso, pero no leen libros y las librerías que había tampoco estaban tan pobladas como estaban los McDonald's. Leen hamburguesas. Una cosa sobre esto que comentabas de los malos estudiantes, yo también quería relativizar un poco ese concepto. Malos estudiantes siempre ha habido, siempre va a haber. El interés por las lenguas es muy circunstancial muchas veces. Yo he tenido profesores tremendos y he tenido unas experiencias con lenguas a veces un poco absurdas. Entonces no creo que sea muy importante eso. En cualquier caso, la experiencia yo creo que siempre es buena para el estudiante, o sea, conocer un poco, cierta apertura a través de una clase está bien. Pero José, esto que yo he dicho se extiende no solo a los alumnos, también a los profesores de español. Por ejemplo, en el caso de Japón, que tú y yo conocemos muy bien, la mayor parte de los profesores de universidades japoneses no hablan el español. No, sí, bueno, eso es, ahora un poquito es más. otra cosa. Hace 30 años era terrorífico. Sí, pero incluso en Estados Unidos hasta hace relativamente poco había cierto porcentaje de profesores que no hablaban al menos muy bien español, en todo el mundo que ellos no han aprendido, ¿no? Claro, pero las lenguas muchas veces han estado muy relacionadas con la literatura. Entonces hay gente que en universidades llega a la lengua a través de
estudios literarios y no necesariamente es gente que habla muy bien la lengua, ¿no? La lengua, hay muchas formas de aprenderla y a veces las aulas no es el mejor sitio para aprender las lenguas, ¿no? La calle muchas veces es el mejor sitio, o lugares más íntimos, pero como decía Antonio Cabezas, ¿no? Yo recuerdo un artículo suyo que él decía que la mejor forma de aprender una lengua es casándose con alguien o teniendo una pareja con alguien de esa lengua, y eso es cierto, ¿no? O sea, yo creo que el número de horas de práctica de una lengua se aprenden más idiomas en las camas que en las aulas. En las ¿no? aulas, desde luego. Bueno, dejemos el español en la maleta y hablemos de algunos libros que seguramente habréis traído para recomendar, ¿no? José. Sí, bueno, yo he traído un par de cosas y voy a objetar de tirar cosas, más que nada porque creo que quiero recomendar dos cosas. La primera son los cuentos para un año de Luigi Pirandello, que son unos cuentos de una longitud tremenda, ¿no? Son 365 cuentos, que acaba de publicar la editorial Nórdica y que yo creo que es un trabajo realmente... La editorial Nórdica está publicando libros extraordinarios. Cosas muy interesantes, sí. Y esto me parece que es reseñable, porque claro, esto es el fruto de 2 años de trabajo intenso por parte de la traductora en este caso, que ha hecho un trabajo además muy bueno. Y luego los cuentos son muy, muy interesantes. Pirandello a mí me gusta mucho, es un siciliano, a mí me gusta mucho Sciascia también, al que le gustaba mucho Pirandello, ¿no? Sciascia tiene un libro muy interesante que es Pirandello e la Sicilia. Y estos cuentos son muy pirandelianos en muchos sentidos. Tiene cosas muy interesantes, juegos con los personajes a su manera. Luego son cuentos muy realistas, escritos en un estilo general muy decimonónico. Son cuentos muy confortables de leer hoy en día, muy variados, muy italianos en el sentido de que los personajes siempre están desdoblados, siempre están buscando algo que no tienen, algo que está por allí, ¿no? Muy pirandeliano. Y creo que es un libro pues delicioso para tener y para ir leyendo pues uno cada año o si no lentamente, ¿no? Él dice, voy a leer una parte muy breve en un cuento que se llama La tragedia de un personaje, que es el último, que dice, es una antigua costumbre mía dar audiencia cada domingo por la mañana a los personajes de mis futuros cuentos. Y que es algo muy pirandeliano, muy unamuniano y muy divertido, ¿no? Rafael Robles, ¿qué nos traes tú? Yo voy a recomendar un libro que se titula La doctrina del shock, de Naomi Klein. No es alta literatura, como la de Pirandello, pero la verdad es un libro que da una fuerza absoluta a aquel que lo lee. Yo me he considerado siempre una persona de espíritu liberal, pero tras la lectura de este libro se han empezado a resquebrajar esas convicciones. Aquí se explica muy bien, con ejemplos detallados de primer nivel, entrevistando a los mejores economistas y sociólogos, cómo la sociedad actual en la que nos tenemos que desarrollar está en manos de auténtica gentuza. Y es imposible ser un liberal cuando no hay moral. Y cuando los inmorales están en el poder, el único remedio que podría quedar es algo, no es comunismo, por supuesto, tampoco es una socialdemocracia. ¿Cuál es la alternativa? Claro, la alternativa desde luego no es esta. Y este libro lo explica muy bien. ¿Por qué? Para que podamos vivir nosotros bien hay que hacer guerras. ¿Por qué hay que amenazar a Irán ahora? Queremos su petróleo para que podamos tener este programa de televisión. Entonces, este libro ha cambiado, o está empezando a cambiar un poco mi perspectiva, y de hecho incluso pues empiezo a intuir que lo público es mucho más importante de lo que yo pensaba. Incluso pues tengo una camiseta verde que de vez en cuando me pongo, no sé si puedo haber en este espacio de libertad, por favor, pues mi camiseta verde por una educación pública de todos y para todos. Pues si me permite, yo sé que tú lo permites, pues enseñar esta camiseta como símbolo de la lucha. Todo país que descuida su educación, como bien sabes, Fernando, que ha sido profesor, está condenado al fracaso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Despensa y escuela, ya lo decía Joaquín Costa. Despensa y escuela. Pero claro, el problema, tú hablas de las guerras y es lamentable decir lo que yo voy a decir, pero creo que es cierto. Cuando hay una situación económica de crisis, esa situación suele desembocar en una guerra, porque las guerras reactivan la economía. Es curioso.
Exacto, es Maquiavelo puro y duro. Entonces, desde luego, yo no estoy a gusto en esta situación en la que estamos. Por eso el libro que condenaría a los infiernos es el de Camino de Servidumbre, de Hayek. Cómo unas simples ideas son capaces de revolucionar el planeta en el que estamos y que se cometan tantas injusticias. Con tu permiso, por favor, lo tiro para allá y espero que se queme para siempre. ¿Algo más? ¿Algún Sí, libro bueno, más? Yo quería Con hablar brevedad, de por favor. este libro, El Santo del Monte Koya, de Izumi Kioka, que es un libro que acaba de sacar también la editorial Satori. Y Kioka es un escritor muy interesante, muy desconocido. Es un escritor de escritores o para escritores al que le gustaba mucho a Mishima, Kawabata, Tanizaki, Akutagawa. Es un libro de relatos, tiene 4 cuentos y 2 de ellos me parecen 2 obras maestras, 2 obras de relojería japonesa, el primero y el segundo. Casi todos sus cuentos tienen de fondo el tema del suicidio doble por amor, ese tema que tanto le gustaba a Chikamatsu, pero desarrollado con intriga, desarrollado de una manera muy diferente. Son cuentos que se han llamado a veces un poco literatura gótica japonesa, porque son oscuros, tienen mucho que ver con el no, y es un libro pues, muy interesante. Lafcadio Hearn hacía literatura gótica, ¿no? Sí. Bueno, yo también voy a recomendar 2 libros, muy brevemente, mencionarlos, no tenemos tiempo para otra cosa. Este programa de hoy es un programa de libros de viajes. Hemos hablado con Eduardo Riestra, hemos hablado ahora del Español en la maleta, y tengo aquí todavía... No he podido más que hojearlos, estos 2 libros de un viajero tan conspicuo como es el escritor Suso Mourelo. Están publicados por la editorial Gadir, exquisita, en una colección que se llama Ítacas, y uno de ellos son las 5 tumbas de Gengis Khan. No se sabe dónde está enterrado Gengis Khan, y Suso Mourelo ha peregrinado por lugares verdaderamente muy exóticos, muy difíciles a veces de alcanzar, de China y de Mongolia, rastreando esas 5 tumbas. Y luego este otro libro, Donde mueren los dioses, viaje por el alma y por la piel de México. Suso Mourelo parece ser que se coló por la frontera con Estados Unidos prácticamente sin documentos y recorrió, pues como en su día lo hiciera Álvar Núñez Cabeza de Vaca, prácticamente todo el país y terminó en el Yucatán, ¿no? Y bueno, son los 2 libros que yo, sumándome a los ya recomendados por José Pazó y Rafa Robles, recomiendo también. Y muchas gracias, señores. Anuncios, pero no se marchen, aguanten ahí o vuelvan si se han ido.